Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a otro estudio más de la Biblia. Bienvenidos a el canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así profundizar en la Biblia. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, hermanos, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den like a los videos, que comenten y compartan este material para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, vamos a orar porque necesitamos estudiar un tema sólido y profundo sobre sana doctrina. Vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, humildad e inteligencia para que podamos aceptar tu palabra y la podamos interpretar correctamente. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender, puedan conocer tu palabra, puedan aceptar lo que ella dice y podamos obedecerla. Gracias, Padre, porque permites a tu siervo poder presentar este mensaje. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta clase queremos refutar una falsa enseñanza que enseña el hermano Natanael Baloyes, un ex adventista, de que hoy predica enseñanzas raras y contrarias a la Biblia y a las creencias de la iglesia adventista. Así que, hermanos, vamos a hacer una refutación sobre un error que el hermano Natanael Baloyes predica, y es sobre la mala interpretación de 1 Juan 3:4. Es interesante que el hermano Natanael Baloyes sostiene de que según 1 Juan 3:4, 9 mandamientos están vigentes menos el sábado. O sea, según él, acá no se incluye el sábado como cuarto mandamiento. Según la postura de él, es que hoy podemos quebrantar el sábado, porque según la postura de él, en Cristo hoy reposamos. Cristo es el sustituto del sábado. Y él dice que en 1 Juan 3:4 no podemos incluir el cuarto mandamiento, sino solamente 9. Noten qué extraña interpretación de un texto bíblico que es tan claro, contundente, diáfano y directo. Así que vamos a hacer un estudio profundo de 1 Juan 3:4. Vamos a ver si es cierto lo que dice el hermano Natanael Baloyes, de que solamente 9 mandamientos están vigentes e incluidos en 1 Juan 3:4, menos el sábado. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias para que podamos analizar este texto desde su gramática. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que para no cometer errores de interpretación bíblica, hay que dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Por qué muchas iglesias evangélicas son antinomianistas? O sea, están en contra de la ley o enseñan de que la gracia sustituyó la ley. Es porque dejan a un lado este principio vital para poder interpretar la Biblia, y es que la Biblia es su propio intérprete. O sea, yo no puedo sacar un texto fuera de contexto para hacer de que ese texto contradiga a otras partes de la Biblia. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. O sea, no podemos hacer que la Biblia se contradiga porque estamos tratando con un libro inspirado por Dios. Eso dice el apóstol Pedro. Por lo tanto, vamos a analizar 1 Juan 3:4 usando la misma Biblia que sea su propio intérprete. Noten cómo dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. No dice una parte de la ley. No podemos añadir algo que el texto no dice. El texto está hablando en términos genéricos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Este es un texto contundente, diáfano y claro. Dios, a través de su ley, define lo que es el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pecado es infracción de la ley. O sea, la ley es una sola. No podemos hacer división o ser selectivos con la ley de Dios que define lo que es el pecado. Claramente la Biblia dice que pecado es infracción de la ley. Ahora, vamos a ver algo interesante. Para interpretar la Biblia tenemos que usar la lógica. La Biblia es un libro lógico. El estudio que vamos a hacer en esta hora es un estudio lógico usando la misma Biblia que sea su propio intérprete. Tomen en cuenta este principio, hermanos. Si ustedes no quieren cometer errores de interpretación bíblica o hacer que la Biblia se contradiga, respeten este principio. Dejen que la misma Biblia se interprete sola. La pregunta es, ¿qué ley es la que define el pecado? ¿De cuál ley es que Juan está hablando acá? Juan dice claramente que el pecado es infracción de la ley. La pregunta del millón es, ¿de cuál ley es que está hablando acá Juan? ¿Cuál ley es la que define el pecado? Y aquí es donde hay confusión en el protestantismo. Ahora, cuando hablamos de ley, es importante entender que la palabra ley en el hebreo es Torah. Significa instrucción y enseñanza. Eso significa Torah o ley. Pero es interesante, hermanos, que en la Biblia encontramos tres clases de ley. O sea, la Torah, o podemos decir las Escrituras, contienen tres tipos de ley. Agarren esta información. La Torah contiene leyes civiles. ¿En qué consisten las leyes civiles? Eran las leyes que castigaban con pena de muerte a los que cometían pecados con mano alzada, ya sea brujería, adulterio, echarse hombre con hombre, quebrantar el sábado a mano alzada. Estas leyes se le conocían leyes civiles que se ejercían en la teocracia de Israel. Eran penas de muertes aplicadas por la teocracia de Israel y por eso se le conocían leyes civiles. Pero también la Torah contenía leyes ceremoniales. ¿Qué son las leyes ceremoniales? Eran esas leyes que cuando alguien cometía un pecado, iba a conseguir un cordero para sacrificarlo por la culpa. Y en base a ese rito, por la fe, el pecador era perdonado de su pecado. Pero no era el rito que perdonaba al pecador, sino que era la fe en el Cordero que quita el pecado del mundo, que es Cristo. Esto lo conocía todo hebreo, de que esos corderos eran un símbolo del Mesías venidero. Estas se le conocían como leyes ceremoniales. Ahora, ¿dónde dice la Biblia eso? Tomen su Biblia, Levítico 7:37. Dice así: esta es la ley del holocausto. Estoy leyendo Levítico 7:37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Noten que claramente aquí dice, esta es la ley de los holocaustos. Esto se le conocía como leyes ceremoniales o leyes de sacrificio. Pero también había una ley que era la ley moral de Dios. La ley moral de Dios era la que preservaba
los principios morales en el pueblo de Israel. Lo moral tiene que ver con lo que define lo bueno y lo malo. ¿Cuál ley es esta? Era la ley moral de los 10 mandamientos. Esta era la única ley que definía lo que era el pecado. Vamos a ver algunos puntos que la Biblia hace distinción entre estos tipos de leyes. Esta ley moral de los 10 mandamientos fue escrita por el Dios mismo con su dedo en 2 tablas de piedra, que se cree o se deduce o se infiere que eran tablas de zafiro. Hay muchas referencias bíblicas que lo insinúan. Pero es interesante que dice Éxodo 31, 18, hablando de esta ley moral de Dios, dice así, dice Éxodo 31, 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Estas 2 tablas, ¿qué era lo que contenían? Deuteronomio 4:13 nos dice, Deuteronomio 4:13 explica qué era lo que contenían estas 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obras los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea que la única ley que fue escrita por el mismo Dios con su dedo, se infiere por los evangelios que ese dedo que escribió los 10 mandamientos representa al Espíritu Santo, que es fuego. Dice que fueron escritos los 10 mandamientos. Vamos a ver de que la Biblia hace distinción entre estas leyes. Lo que tenemos que hacer es buscar los textos bíblicos y compararlos. Muchas personas creen de que solamente porque la Biblia menciona ley, se refiere a un solo tipo de ley. Pero cuando hablamos de ley, tenemos que ver cuál ley y de qué ley se está hablando según el contexto. Por ejemplo, la circuncisión estaba incluida en estas leyes ceremoniales, en estas leyes rituales. Pero la circuncisión era una sombra de una circuncisión mayor que Cristo, a través de su muerte, iba a hacer en el creyente, en el corazón. La circuncisión era una sombra del sacrificio de Cristo y hoy los creyentes nos circuncidamos en el corazón. Es interesante que entendamos ese punto. Romanos 2, 28 al 29 nos dice que la circuncisión hoy es en el corazón. Y noten Pablo con qué relaciona la circuncisión, que era una ley ritual, era parte de la ley ritual la circuncisión. Ahora Pablo dice así, 1 Corintios 7, 19. El apóstol Pablo asocia la circuncisión con la obediencia a los mandamientos. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. O sea, estar circuncidado en el prepucio o no externamente, eso nada es. Porque ese era un rito que representaba algo. ¿Qué representaba? Y noten cómo dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué representaba la circuncisión? Obediencia, lealtad, fidelidad. Eso representaba la circuncisión, que era parte de la ley ceremonial. Noten claramente el apóstol, que se deduce que fue Pablo que escribió Hebreos, dice claramente cuál ley es la que quedó abolida con la muerte de Cristo. Y es la ley ceremonial que tiene que ver con sacrificios y ritos y holocaustos. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 10, vamos a leer el versículo 1 y después nos pasamos al versículo 4. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero me interesa que leamos
el versículo 1 y el versículo 4 del capítulo 10 de Hebreo. Porque la ley, si nosotros lo tenemos allí, podemos pensar de que está hablando de cualquier ley o de una sola ley. Pero cuando leemos el contexto, vamos a notar de cuál ley está hablando. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, una ley que era una sombra. No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora noten el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Noten, hermanos, cuál ley era una sombra. La ley de ritos y sacrificios que simbolizaban la muerte y el sacrificio de Cristo. Noten cómo dice Levítico 7:37. Este texto lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer para que veamos de que a la ley ceremonial se le llama ley. Levítico 7:37 dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Interesante. Ahora, de estas leyes, solo los 10 mandamientos son lo que define el pecado. Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. Aunque la Torá tenía 3 leyes, la única ley que define lo que es el pecado son los 10 mandamientos. No le añado otra cosa, no se invente otra cosa. La única ley es la que define el pecado, es el decálogo. El decálogo, por eso es que se le conoce como la ley moral de Dios. ¿A dónde dice la Biblia eso? Noten que cuando leemos la Biblia se explica y nos dice cuál ley es la que define lo que es el pecado. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Noten que hay una ley por la cual se conoce el pecado. Ahora, pero aquí el texto es ambiguo. ¿Cuál ley? Dice que hay una ley por la cual es el conocimiento del pecado. Cuando nos vamos a otra cita bíblica, vamos a notar de que la única ley que define lo que es el pecado son los 10 mandamientos. ¿Dónde lo dice? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarán. Hermanos, noten que el apóstol Pablo está hablando de una ley específica que revela el pecado. ¿Cuál ley es esa? Es los 10 mandamientos. Porque el apóstol Pablo está citando aquí el 10º mandamiento que dice: no codiciarás. Éxodo 20:17, el apóstol Pablo lo está citando textualmente. Éxodo 20:17 es el 10º mandamiento del decálogo que prohíbe la codicia y condena la codicia. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Claramente, si respetamos los contextos de la ley que define el pecado y de la ley que está hablando Pablo acá, es la ley de los 10 mandamientos. O sea que si conectamos a Juan y a Pablo, es claro que pecado es quebrantar uno de los 10 mandamientos. No podemos interpretar la Biblia fuera de contexto. Si hacemos una hilación lógica y dejamos que la Biblia sea su propio intérprete,
esta es la conclusión más exacta del texto bíblico. La ley que define lo que es el pecado es el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, haciendo esta ilación, vamos a notar que los 10 mandamientos son 10 eslabones que unen una cadena. No podemos nosotros ser selectivos en estos 10 preceptos, como lo está haciendo el hermano Natanael Baloyes, que está forzando 1 Juan 3:4 para decir algo que el texto no dice. Cuando hablamos de la ley que define lo que es el pecado, estamos hablando claramente de una ley completa y perfecta. Por lo tanto, si pecado es quebrantar la ley o quebrantar uno de los 10 mandamientos, según el contexto, significa, y no cabe duda, de que quebrantar el sábado por ser parte de los 10 mandamientos, eso también es pecado. No podemos nosotros llegar a otra conclusión. Si hacemos una hilación lógica, dejando que la Biblia se interprete sola, esta es la conclusión más lógica y razonable de que si pecado es quebrantar la ley o uno de los 10 mandamientos, no cabe duda de que si el sábado es parte de esos 10 mandamientos, significa que quebrantarlo es pecado. Si nosotros somos selectivos y aplicamos solamente 9 mandamientos a nosotros y decimos de que eso sí es pecado a quebrantarlo, y uno se lo aplicamos a los judíos, eso se llama ser deshonesto en interpretar la Biblia. No hay que ser deshonesto. Pecado es quebrantar la ley, y el sábado es parte de la ley de Dios. Ahora, por el contexto acabamos de ver de que se infiere y se entiende de que quebrantar el sábado también es pecado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Usted me van a decir, hermano Rafael Díaz, yo quiero que me dé un texto donde diga que quebrantar el sábado es pecado. Deme un texto donde el Nuevo Testamento diga eso. Hay muchos cristianos que para evadir la verdad hacen esa clase de preguntas ilógicas, porque ellos creen de que la Biblia es para satisfacer su curiosidad carnal. No se conforman con lo que está escrito y con lo que dice la palabra de Dios. Se infiere de que por el contexto, quebrantar uno de los 10 mandamientos, eso es pecado. O sea, lo que está haciendo el hermano Natanael Baloyes es forzar la cita, manipular la cita de 1 Juan 3:4 para rechazar el 4º mandamiento, que sigue vigente como los demás 9 mandamientos de la ley de Dios. No podemos ser deshonestos. Y este argumento, hermanos, es muy usado tanto por católicos y protestantes. Dicen así: 9 mandamientos es para la iglesia, el 4º es para los judíos. Esto es inconsistente, eso es absurdo e ilógico. No existe tal lógica. Es como los católicos que dicen: Pedro tenía suegra, pero no era casado. Eso es ilógico. No existe eso en la matemática. Es como decir 1 más 1 es 5. No existe en la matemática eso. 1 más 1 es 2. Aquí en China y en cualquier parte del mundo, 1 más 1 es 2. La matemática de Dios es exacta. Vamos a notar en esta cita del apóstol Santiago de que está demostrando de que todos los mandamientos del decálogo poseen el mismo valor, y eso es pecado. O sea, según estas palabras se infiere que también está incluido el sábado, porque el sábado está en el mismo centro de la ley moral de Dios. Santiago capítulo 2, 9 al 12. Santiago capítulo 2, versículo 9 al 12 dice: pero si hacéis excepción de personas,
cometéis pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Recuerden, hermanos. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, noten, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, hermanos, aquí Santiago está haciendo una alusión al decálogo, no a la ley civil, no a la ley ceremonial. Está haciendo una alusión exacta al decálogo, a la ley moral de Dios, y lo asocia con cometer pecado. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, noten cómo dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Noten, aunque Santiago no menciona el sábado, pero se infiere, y eso está diciendo por el contexto, que todos los mandamientos de la ley moral de Dios poseen el mismo valor. Aunque el apóstol no mencionó no levantar falso testimonio, tampoco mencionó adorar ídolos o imágenes, no significa que el apóstol Santiago está excluyendo sus mandamientos de los 10. El énfasis de Santiago es presentarle a su público que no estaba obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Le está presentando que para Dios el hacer excepción de personas, eso es pecado, porque el amor de Dios se revela en su ley. O sea, cuando amamos a nuestro prójimo, estamos obedeciendo la ley de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando amamos a nuestro prójimo, estamos obedeciendo los mandamientos de la segunda tabla de la ley, que tienen que ver con el amor al prójimo, porque la primera tabla de la ley tiene que ver con mi amor hacia Dios. El apóstol Santiago está diciendo claramente que aquel que hace excepción de personas en amar a su prójimo está siendo infractor de la ley, porque para Dios todos los mandamientos del decálogo poseen el mismo valor. Lean otra vez la cita. Porque el mismo que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Santiago está citando los mandamientos de la segunda tabla de la ley, que son, no cometerás adulterio, no matarás. En otras palabras, si alguien obedece 9 mandamientos, pero quebranta uno, lo mismo es, ya te has hecho transgresor de la ley. Si dejamos que la misma Biblia se interpreta sola, y no hay para dónde, hermanos, no podemos sacar de contexto la cita, porque la cita claramente está diciendo de que violar un mandamiento, eso es pecado, porque para Dios es todo o nada. La matemática de Dios, hermanos, algunas veces va en contra de nuestra lógica. Por ejemplo, en la matemática que nosotros usamos en la aritmética, 10 menos 1 es 9. Pero cuando nos vamos a la matemática de Dios, 10 menos 1 es 0. O sea, si obedecemos 9 mandamientos y quebrantamos uno, ya somos transgresores de la ley. En otras palabras, esto lo podemos aplicar al sábado. Si guardamos 9 mandamientos y pisoteamos el cuarto que servía al sábado, ya somos transgresores de la ley. Significa que es pecado. O sea que se sobreentiende por lógica y se infiere que cuando Juan dice que pecado es transgresión de la ley, está incluyendo el sábado como cuarto mandamiento, porque es parte de la ley de Dios. Claramente, aquí podemos ver de que lo que está enseñando el hermano Natanael Baloyes es pura falsa doctrina. En una forma sutil y con malicia, está diciéndole a sus oyentes que pueden quebrantar la ley.
que pueden pecar. O sea, en una forma maliciosa, con táctica y con sutileza, le está diciendo al público que lo escucha es de que pequen en una forma inconsciente. Saben de que el diablo de esa manera trabaja. El diablo no te va a engañar de una manera abiertamente. El diablo te va a engañar de una manera sutil. Va a mezclar mucha verdad con un poco de mentira, para que así el error parezca atractivo. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado cuando escuchamos a los predicadores. Mucha herejía que circula en el protestantismo se basa en sacar textos fuera de contexto y no hacer diferencia entre leyes civiles, leyes ceremoniales y la ley moral de Dios. Ahora, vamos a ver de que quebrantar el sábado es pecado. Dios define lo que es pecado en su ley. ¿Estamos de acuerdo? Pecado es infracción de la ley. Vamos a ver algo interesante. ¿Por qué quebrantar el sábado es pecado? ¿Qué es lo que prohíbe Dios en el cuarto mandamiento? De ahí partamos. Si el pecado es quebrantar el sábado, según la hilación de texto que hemos visto, ¿qué es lo que prohíbe Dios en el cuarto mandamiento? Y quiero aclarar algo, hermanos, que están escuchando. Quien define lo que es el pecado no es ninguna iglesia, no es ningún hombre. Es Dios en su ley. Que quede claro este punto. El único que tiene esa potestad de decir lo que es pecado y lo que no es pecado es Dios. No son los fariseos, no es un pastor, no es un teólogo. Dios, por ser soberano, Dios en su ley define lo que es el pecado. En la ley de Dios está claro la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Y de acá nadie puede inventarse otro concepto de lo que es el pecado. No importa qué predicador sea, no importa qué elocuencia tenga, nadie tiene autoridad para inventarse otro concepto de lo que es el pecado. Esa potestad solamente le corresponde a Dios en su ley. Dios es el único que define lo que es el pecado. Ahora vamos a ver algo interesante, hermano. ¿Qué es lo que condena el cuarto mandamiento? Para que eso sea pecado. Hacer esto que condena el cuarto mandamiento, eso es pecado. Claramente. Y saben, hermanos, que esto lo entiende hasta un bebé. Así como lo estoy explicando, hasta un bebé lo entiende. Yo no sé por qué la gente se complica tanto. Yo no sé por qué la gente se inventa argumentos de paja para evadir esta gran verdad contundente. ¿Qué es lo que prohíbe el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, noten, hermanos, el cuarto mandamiento lo que prohíbe es trabajo material para nuestro propio beneficio, trabajo innecesario que podemos hacer los 6 días restantes de la semana. Claramente el mandamiento está explícito y dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. En otras palabras, trabajar en sábado es pecado, lo dice el texto. Si usted esto le molesta, haga otra Biblia. Pero el mandamiento es claro, dice que trabajar en sábado es pecado. ¿De qué clase de trabajo está hablando acá Dios? Este mandamiento no está prohibiendo hacer obras de misericordia. Este mandamiento no está prohibiendo hacer obras de beneficio para nuestro prójimo que no estaba provisto o que es necesario para preservar la vida y la salud. Este mandamiento tampoco está prohibiendo hacer evangelización en sábado, o sea, hacer obra misionera. Claramente el mandamiento está prohibiendo trabajo físico innecesario.
O sea, lo que está prohibiendo el mandamiento es hacer trabajo que podemos hacer en cualquier día de la semana. El mandamiento nos está protegiendo y libertándonos del egoísmo. Cuando alguien no le dedica tiempo a Dios completo, está demostrando que es un egoísta. Tanto el sábado como el diezmo, que el diezmo es otro tema, tanto el sábado como el diezmo es de Dios, porque lo que hacen estas dos instituciones divinas es libertarnos del egoísmo. Cuando dedicamos un día completo a Dios y para beneficio de nuestro prójimo, estamos libertándonos de egoísmo. Claramente el mandamiento está prohibiendo el trabajo innecesario. ¿Por qué razón, hermano? Porque Cristo demostró de que las obras de misericordia estaban en perfecta armonía con la ley. Cristo dijo en Mateo 12:12 que es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Hacer bien en qué contexto? Salvar a nuestro prójimo, ir a los hospitales. Si la oveja se ha ido en un barranco, ir a rescatarla. Si alguien cae enfermo, llevarlo al hospital. Comprar medicina para curar al enfermo. Esos principios están en armonía con la ley de Dios, pero no el trabajo innecesario. Cuando Natanael va y le dice a la gente que pueden trabajar el sábado porque Dios es amor, en una forma sutil le está diciendo vayan a pecar. Eso dice el texto. Porque si aplicamos ese argumento al sábado, también lo podemos aplicar a los demás mandamientos. Pueden pecar un poquito con el adulterio, pueden robar un poco, si es necesario pueden robar un poco. Ese es el evangelio satánico de Robin Hood. Robarle a los ricos para darle a los pobres. Y robar es robar, independientemente de cómo se haga. Robar es robar. O sea, hay que tener cuidado con estos engaños sutiles de la serpiente. La iglesia adventista está en lo correcto con la observancia del sábado. Creemos de que el sábado, como cualquier otro mandamiento de la ley moral de Dios, tiene el mismo valor y está vigente, y quebrantarlo es pecado. Y repito, el mandamiento es explícito, diáfano y claro. Está prohibiendo el trabajo egoísta, material e innecesario. No está prohibiendo las obras de misericordia, no está prohibiendo el amor a nuestro prójimo en salvarle la vida, y no está prohibiendo la evangelización, o sea, hacer obra misionera en sábado. Saben, hermanos, que hay hermanos que critican a los adventistas porque los sábados los usamos para hacer evangelismo en las redes sociales. Dicen de que eso es quebrantar el sábado. La ignorancia es abismal. Hermanos, si usted usa las redes sociales para predicar el evangelio en sábado, eso está en armonía con la ley. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el mandamiento lo que está prohibiendo es hacer trabajo innecesario. Y el evangelismo está en perfecta armonía con la observancia del Shabbat. En el ministerio terrenal de Cristo, que fueron aproximadamente 3 años y medio, demostró que las obras de misericordia estaban en perfecta armonía con la ley. Cristo, la mayoría de sus milagros los hizo en sábado, mientras que los fariseos creían de que eso era pecado. Y aquí está la gran confusión de protestantes y católicos, que en lugar de darle la razón a Cristo, le dan la razón a los fariseos. Hermanos, el mandamiento nunca prohíbe hacer obras de misericordia. Quienes habían inventado esa ley eran los fariseos. Condenar las obras de misericordia en sábado. Por esta razón, Cristo, sus milagros, la mayoría los hizo en sábado, para demostrar de que las obras de misericordia están en perfecta armonía con la ley. Aquí podemos notar, hermanos, que el sábado posee el mismo valor que los demás 9 mandamientos, y quebrantarlo es pecado. Los protestantes citan Éxodo 20 para decirle a los católicos que es pecado adorar imágenes. En eso estamos de acuerdo, adventistas y protestantes. Los católicos, dicen los protestantes, son idólatras de imagen.
Eso lo predican la mayoría de iglesias protestantes y citan Éxodo 20 para condenar la idolatría de las imágenes. Pero es interesante, aquí va lo absurdo e ilógico. Yo le llamo doble moral. Pero cuando los adventistas les citamos el mismo capítulo para mostrarles la vigencia del sábado, ahora dicen ellos, este sábado o este mandamiento era solo para los judíos. Doble moral. ¿Por qué el mandamiento de las imágenes no dijeron es para los judíos? Pero como no les conviene, aplican solamente el segundo mandamiento a los católicos, y cuando los adventistas les citamos el cuarto mandamiento dicen es para los judíos. Puro engaño satánico. Hermanos, no cabe duda que todos estos cristianos que andan hablando incoherencias y citas fuera de contexto para hablar en contra del sábado, del cuarto mandamiento, están en una forma sutil diciéndole a la gente, vayan a pecar. Hermanos, ha quedado tan claro este tema. Si usted este tema no lo entendió, ya no le podemos aplicar con manzanas. Este tema está más que claro. Quebrantar el sábado es pecado. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que usted pueda ser analítico. Y siempre que escuche un predicador, sea usted analítico para ver dónde está enseñando la herejía. Lastimosamente, hermanos, el hermano Natanael Baloyes, después de que cayó en apostasía, y lo decimos con toda voz en cuello, después de que cayó en apostasía predicando la herejía del universalismo, salvación de todos los demonios y de los impíos, ha ido adoptando más errores y más herejía. Hoy el hermano Natanael es un enemigo acérrimo del sábado del cuarto mandamiento. Ustedes van a ver que en los videos de él solamente se dedica a atacar el cuarto mandamiento, usando citas fuera de contexto, invitando a otros detractores del sábado para que manipulen la Biblia para enseñar herejías y errores doctrinales. Hermanos y amigos, hoy más que nunca debemos de estudiar para que podamos saber quién está diciendo la verdad y poder desenmascararlo con la palabra de Dios. Espero que este estudio haya quedado claro. Les demostré con la Biblia y con la ayuda de Dios de que el sábado posee el mismo valor como los demás 9 mandamientos. Por lo tanto, cuando 1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley, se incluye el sábado como cuarto mandamiento. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido para que puedan defender la sana doctrina. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta clase, gracias por este estudio. Te pedimos, Señor, de que a cada hermano que va a escuchar este mensaje, que tú le bendigas, le des sabiduría, inteligencia, para que ellos puedan conocer la verdad y puedan saber a ciencia cierta, basada en tu palabra, que el sábado del cuarto mandamiento sigue vigente. Ese mandamiento que te identifica a ti como el único Dios, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por esta clase. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.